Veremos qué va a pasar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Mira, si has venido a este vídeo sin ver el anterior relacionado con este tema, te aviso desde ya. Aquí no empiezo de cero. En el primer vídeo ya analizamos con calma lo que este arqueólogo dijo sobre Moisés, el Éxodo y la figura histórica de Jesús. No me voy a repetir, no voy a volver a desmontar lo mismo. ¿En serio? Así que si quieres entender bien todo el cuadro, te recomiendo que empieces por allí y luego vengas a este vídeo. Aquí vamos a jugar en una segunda parte. Dicho esto, hoy voy a reaccionar a un fragmento muy concreto de su paso por The Wild Project, el momento en el que habla de los últimos días de Jesús de Nazaret. Es decir, todo lo que rodea a su juicio, su crucifixión y lo que él interpreta de la resurrección y de San Pablo. El enlace del vídeo de Jordi lo tendrás en la descripción, para que si quieres puedas ir directamente a ese tramo y escucharle entero. Y aviso algo importante desde el principio. En este vídeo no voy a poner fragmentos de las declaraciones del arqueólogo. No es porque tema lo que dice, ni porque quiera sacarlo de contexto, ni porque me guste hablar de la gente sin dar la cara. Es sencillamente porque el tema del copyright en YouTube, pues es como es. Si pongo su voz, su imagen y todo el trozo de podcast, el algoritmo puede interpretar que estoy reutilizando contenido y acabar sancionando este vídeo, aunque sea una reacción legítima. Y como ya ha habido incluso gente que se ha ofendido porque en la vez anterior he tenido que distorsionar la voz o la imagen para evitar problemas legales, esta vez lo voy a hacer más sencillo. No uso su material, cito lo que dice y reacciono. Y ya está. ¿Por qué me meto en este fregado? Porque lo que está en juego aquí no es un detalle menor. El cristianismo se sostiene sobre la muerte y resurrección de Jesús. Si ahí se tuerce el relato, si ahí se mezclan datos, ocurrencias personales y teorías sin base, no da igual. Y como en ese fragmento del podcast se hacen afirmaciones muy fuertes sobre la crucifixión, la tumba vacía y el papel de San Pablo, me parece de justicia entrar a revisarlas con calma. Obviamente, no voy a afrontarlo desde la fe, al menos no en primera línea. No voy a decir, es verdad porque lo dice la Iglesia, porque lo dice la Biblia. Pues no. Lo que voy a intentar es seguir jugando en el terreno en el que él mismo ha querido jugar. El terreno del estudio histórico, de la arqueología, de las fuentes antiguas, de lo que hoy se publica en serio sobre esos temas. Yo no soy arqueólogo, no tengo una cátedra en Jerusalén, ni he pasado mi vida excavando canteras del siglo I, pero he estudiado, y no poco. He leído a gente que sí se dedica a esto profesionalmente. Sé distinguir entre dato, indicio e hipótesis y precisamente por respeto a quienes trabajan con rigor, creo que hay cosas que no se pueden decir a la ligera delante de millones de personas. Yo, por ahí, no paso. Y si a alguien esto le molesta, si alguien espera que dijera, bueno, cada uno tiene su opinión y ya está, pues lo siento. Pero no, el estudio exige seriedad, también cuando las conclusiones no nos dan palmaditas en la espalda. Y si a alguno no le gusta que un cura se tome en serio la historia, pues nada, que se compre un chocolate, que se ponga Netflix y tan amigos. Pero a los que os quedáis, vamos al tema. ¿Qué podemos decir con fundamentos sobre los últimos días de Jesús y hasta dónde llega y deja de llegar el relato que se hizo en ese podcast? Así es que vamos para allá. Bien, hemos de tener presente que hasta aquí he intentado hacer algo muy sencillo. Distinguir qué podemos reconstruir históricamente del último día de Jesús y qué entra ya en el terreno de la imaginación. Y con el arqueólogo del podcast pasa justo eso. Hay momentos en los que se mueve dentro de lo que la investigación seria acepta y de repente se sale de la pista y empieza a novelar como si siguiera haciendo historia. Vamos a verlo con calma y sobre todo con textos en la mano, no solo con opiniones. Para empezar, por lo que está bien.
Cuando habla de que Jesús fue ejecutado por crucifixión bajo Poncio Pilato, eso no es ninguna herejía histórica, es consenso básico. Ahí tiene detrás a Flavio Josefo, que hacia el año 93 escribe sus Antigüedades judías y menciona a Jesús en el libro 18, capítulo 3, párrafo 3. Habla de que fue denunciado por las autoridades judías y condenado a la cruz por Pilato, y de que el grupo de los cristianos siguió existiendo después de su muerte. Y en su libro 20, capítulo 9, Josefo vuelve a mencionarlo al hablar de la ejecución de Santiago, el hermano de Jesús llamado Cristo. Eso, para un historiador serio, no es mito. Son dos menciones de un autor judío del siglo I, que no es precisamente un propagandista cristiano. A eso se suma Tácito, senador romano, que en sus Anales, libro 15, capítulo 44, al hablar de la persecución de Nerón, menciona a Christus, que sufrió la pena de muerte en tiempo de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato, y da por supuesto que sus oyentes saben quiénes son esos cristianos tan molestos. No está haciendo catequesis, está constatando un hecho histórico. En ese punto, el invitado va bien. Jesús, Pilato, crucifixión, contexto de Pascua y tensión política. Eso encaja bastante bien con lo que sabemos por fuentes cristianas y no cristianas. Ahí no tengo nada que objetar. También cuando describe la crucifixión como pena romana habitual, o cuando menciona que tenemos restos arqueológicos de un crucificado del siglo I, ahí también va en la línea correcta. Y es que el famoso osario de Jehohanán, hijo de Jaccol, hallado en una tumba de Jerusalén, conserva un talón atravesado por un clavo y es efectivamente una de las pocas pruebas físicas directas de una crucifixión romana en esa época. Esto no demuestra nada sobre Jesús en concreto, pero encaja con lo que cuentan los evangelios sobre el método de ejecución. Lo mismo con el lugar. Las excavaciones bajo la Basílica del Santo Sepulcro confirman que en el siglo I aquello era una antigua cantera convertida en necrópolis, con tumbas excavadas en la roca y zona cultivada, es decir, un espacio extramuros que encaja con la descripción de los evangelios de un lugar de ejecución junto a un jardín y a una tumba nueva. En todo eso, el arqueólogo se apoya en trabajos serios, aunque luego lo cuente con más o menos dramatismo. Hasta aquí, todo bien. Ahora viene el problema. No separa nunca lo que sabemos, lo que es probable y lo que se está inventando. Y ahí la cosa se tuerce. Por ejemplo, cuando empieza a describir la noche en los calabozos, el juego del rey de los legionarios, la reacción indignada de Pilato al ver cómo lo han castigado, el tono casi de diálogo teatral entre el pretor y los jefes judíos, nada de eso lo cuentan las fuentes antiguas. Ni Josefo, ni Tácito, ni ningún texto romano. Son reconstrucciones modernas, algunas inspiradas en hallazgos arqueológicos, como los tableros de juego grabados en el pavimento de la fortaleza, pero reconstrucciones al fin y al cabo. ¿Se puede hacer eso en divulgación? Sí, siempre que digas claramente, esto es una hipótesis, no un dato. El problema es que él nunca avisa. Lo narra todo con el mismo tono de seguridad, como si estuviera leyendo un parte judicial del año 30. Y eso para quien escucha es muy engañoso. Lo mismo ocurre con el papel del Sanedrín y de Pilato. Es razonable decir que las autoridades judías tuvieron un papel en el arresto y en la acusación religiosa, y que la autoridad romana decide la ejecución porque solo Roma puede aplicar la crucifixión. Eso encaja con el marco que dan Josefo y los evangelios. Pero cuando empieza a atribuir intenciones concretas, frases, gestos psicológicos como
Pilato lo que quiere es esto, los judíos dicen exactamente esto otro, Pilato se escandaliza de la paliza, pues ya no está describiendo historia, está rellenando huecos a su gusto. Y luego está la cuestión de la coherencia de las fuentes. Para describir el juicio, el camino al Gólgota, el mínimo de 3 crucificados, la lanza en el costado, se apoya claramente en los evangelios. Son ellos los que nos transmiten esos detalles. Hasta allí, oye, perfecto. Usa los evangelios como lo que son, fuentes literarias antiguas con un valor histórico que hay que someter a crítica, igual que se hace en cualquier estudio serio sobre Jesús. Pero al llegar al punto que no le encaja, por ejemplo, la resurrección, la misma fuente pasa a ser mito, leyenda o pura construcción. Y entonces ya no cita, no matiza, no explica por qué este versículo sí y el siguiente pues no. Simplemente los descarta y propone su teoría, que alguien retiraría el cuerpo para evitar un mártir, que la tumba quedaría vacía y de ahí nacería el mito pascual. Fin de la explicación. Pero claro, el problema no es que piense eso. Cualquiera puede proponer hipótesis. El problema es no aplicar nunca los mismos criterios a todo el texto. Cuando algo sirve para pintar un relato dramático de flagelaciones, juegos crueles y diálogos cargados de tensión, el Evangelio es casi un acta notarial. Cuando algo apunta a la fe pascual, se rebaja a mitología sin más argumento que el gusto del divulgador. Mientras tanto, la investigación seria sobre la pasión y la muerte de Jesús trabaja con bastante más finura. Los estudios médicos sobre la crucifixión, como el clásico artículo publicado en JAMA en 1986 sobre la muerte física de Jesús, que luego os dejaré en la descripción del vídeo, señala que el modo de morir por crucifixión encaja muy bien con los datos de los evangelios. Asfixia progresiva, posible derrame pleural, trauma previo por flagelación y así. No convierten el texto en mito ni en acta judicial. Distinguen género literario, contexto y verosimilitud fisiológica. Y algo parecido pasa con la arqueología del Gólgota. Nadie sensato dice: hemos demostrado físicamente la cruz de Jesús, pero sí se reconoce que el entorno urbanístico, la cantera, las tumbas y el uso funerario del lugar en torno al año 30 hacen razonable situar allí una ejecución como la que narran los evangelios. Eso es lo que hace un arqueólogo cuando trabaja con método. Ilumina el marco, no escribe el guión entero. En resumen, en los últimos días de Jesús, el invitado se apoya muchas veces en elementos que la investigación histórica y arqueológica toman en serio. Hasta allí, nada que objetar. El problema es que no marca nunca la frontera entre el dato, la hipótesis y la invención, y que aplica a los evangelios un doble rasero evidente. Son buenos para reconstruir golpes, trayectos y diálogos cuando le interesa, y se convierten en mito en el momento en el que la fe entra en juego. Y si uno quiere que le tomen en serio en el mundo de la historia de las religiones, no basta con contar las cosas con seguridad y con gracia. Hace falta jugar con las mismas reglas en todas las fases del relato. Aquí no se ha hecho. Y por eso, más allá de las simpatías personales, la crítica metodológica es inevitable. Y es lo que estoy intentando hacer. Crítica a la metodología. Pero seguimos. Ahora vamos con el tema referente a la tumba vacía y la teoría del cuerpo desaparecido. Y es que ahora entramos en uno de los puntos clave, la tumba vacía y la explicación que propone el invitado. Porque aquí es donde la cosa deja de ser divulgación con entusiasmo y pasa a ser una mezcla de ocurrencia personal e inversión completa de las fuentes. Él dice literalmente que alguien estaría interesado
en que aquel personaje no se convirtiera en un mártir, o sea, Jesús, y que por eso desaparecieron el cuerpo como con Saddam Hussein o Bin Laden. Que entonces los discípulos fueron al tercer día, vieron la tumba abierta y de ahí pusieron en marcha el mito de la resurrección. Así, sin pruebas, sin textos, sin un solo autor serio detrás. Así es que vamos por partes. ¿Qué dicen realmente los evangelios sobre la custodia de la tumba? Es que no hace falta ser creyente para leer un texto, basta con leerlo bien. Mateo 27, 62 en adelante dice que las autoridades judías pidieron a Pilato una guardia para vigilar la tumba, precisamente porque temían que los discípulos robasen el cuerpo. Es decir, justo lo contrario de lo que afirma el invitado. No es que Roma quisiera esconder el cadáver, lo que querían era que no se moviese de allí, porque sabían que cualquier alteración alimentaría un movimiento mesiánico. Y que conste, este detalle no obliga a creer nada, lo que obliga es a tomar el texto como lo que es, una fuente antigua que refleja una preocupación histórica real. No puedes decir, los evangelios valen para la pasión y 5 minutos después decir, los evangelios no valen para la tumba. La crítica histórica no funciona así. Autores críticos como Vermes, Sanders, Mayer, ninguno sospechoso de fundamentalismo, reconocen que la historia de la guardia solo está en Mateo y que puede haber elementos apologéticos, pero todos coinciden en lo mismo: la preocupación por un posible robo del cuerpo es completamente verosímil en el contexto judío del siglo I. Y desde luego, ninguno afirma que Roma retiró el cuerpo para evitar un mártir. Esa teoría no aparece en ninguna fuente del siglo I. Cero, ni en Josefo, ni en Tácito, ni en los Hechos, ni en los Padres Apostólicos. Pero, ¿y qué dice la investigación seria sobre la tumba vacía? Ese tema no se resuelve con ocurrencias. Aquí hay estudios fuertes. Geza Vermes, judío, nada sospechoso de confesionalismo, afirmaba que la fe en la resurrección no se explica sin un hecho inicial fuerte, aunque él no admitiese milagros. Segundo, Sanders dice la frase célebre: sabemos que los discípulos vieron algo, porque sin eso no existe el cristianismo. Friedrichsen, de las más críticas, reconoce que algo ocurrió tras la muerte de Jesús, lo bastante potente como para que un grupo derrotado se reorganizase en cuestión de semanas. James Dunn argumenta que la tradición de la tumba vacía es muy temprana y difícil de inventar en un judaísmo que despreciaba relatos mesiánicos de fracasados. Y John Mayer, en su monumental obra Un judío marginal, insiste en que la hipótesis del cuerpo robado, la única que mencionan fuentes hostiles, es justamente señal de que la tumba estaba vacía por algo que los adversarios no podían explicar. ¿Hay debate? Claro que lo hay, pero lo que no hace nadie serio es negar la tumba vacía sin argumentar, inventarse que los romanos se llevaron el cuerpo, presentar eso como un dato y no como una novela. ¿Se entiende? Seguimos. Pero ahora os doy un argumento histórico contra la teoría de Roma ocultó el cadáver. Es sencillo. Primero, Roma no hacía eso. Los romanos no escondían cadáveres para evitar mártires, hacían justo lo contrario. Dejaban los cuerpos en las cruces, bien visibles, para que la gente aprendiera la lección. Tácito, Juvenal, Séneca, todos describen cómo la crucifixión era escarnio público, no algo que se ocultaba. Retirar el cuerpo sería lo opuesto a la intención romana. Segundo, si Roma retira el cuerpo, lo exhibe. Un prefecto con miedo a disturbios jamás haría desaparecer un cadáver.
Lo expondría públicamente y diría: ¿veis? Ahí está vuestro pretendiente a Mesías. Justo lo contrario de lo que propone el invitado. Tercero, nadie del siglo I lo dice. Ni los enemigos del cristianismo usan esta explicación. Ni los judíos, ni los romanos, ni nadie. La única hipótesis hostil antigua es la del robo del cuerpo, que ya señala Mateo 28:11, lo cual paradójicamente presupone que la tumba sí estaba vacía. Cuarto, su hipótesis contradice su propio relato. En el mismo podcast dice que Roma castigó a Jesús, lo exhibió, lo crucificó, lo dejó morir. Y luego quiere convencer al espectador de que Roma decidió proteger su cadáver para evitar un mártir. Es incoherente internamente. Y cuarto, el patrón metodológico vuelve a repetirse. Usa el Evangelio cuando necesita describir el juicio, la corona de espinas, la lanza, los dos ladrones, el ecce homo, pero cuando llega a la tumba vacía, esos mismos evangelios ya no son fuentes, son mito, y entonces se siente libre de montar su propia versión. Eso no es crítica histórica, es doble rasero. El historiador serio, creyente o no, siempre hace lo mismo: tomar el texto, aplicarle los mismos criterios en todas sus partes y distinguir entre lo que sabemos, lo que es probable y lo que no sabemos. Aquí el invitado hace lo contrario. Toma como sabemos cosas que el texto solo insinúa. Trata como mito cosas que el texto afirma con fuerza y presenta como probable una teoría que nadie sostiene en academia. Y quinto, lo que sí sabemos con rigor: que Jesús fue crucificado, que fue enterrado, dato muy serio por la mención de Josefo al respeto judío por los enterramientos, incluso de ajusticiados, que algo ocurrió en torno a la tumba que ni enemigos ni discípulos pudieron ignorar, que la comunidad cristiana surge en Jerusalén a días de la ejecución, en la ciudad donde cualquiera podría desmentirle si el cuerpo estuviera allí, que ninguna fuente antigua sostiene la teoría de que Roma hizo desaparecer el cadáver. Y eso, insisto, lo dicen historiadores críticos, no lo decimos los catequistas. Bien, ahora vayamos al asunto de la resurrección. ¿Qué dice la investigación seria y dónde se hunde la teoría del invitado? Porque sí, llegamos al punto más delicado de todo lo que dijo en el podcast: la resurrección. Y aquí otra vez se ve clarísimo el patrón metodológico del invitado. Trata como historia lo que a él le cuadra, trata como mito lo que no, y rellena el resto con ideas suyas que ningún historiador serio sostendría. Vamos paso a paso. Por ejemplo, lo que él dice. Su explicación es la siguiente: los discípulos van al tercer día, se encuentran la tumba vacía. Él cree que alguien interesado retiró el cadáver para evitar un mártir, y que los discípulos, al ver la tumba abierta, generaron el mito de la resurrección, y que el verdadero creador del cristianismo fue Pablo, un director de marketing que vio la oportunidad de montar algo que no estaba escrito. En esto hay tres problemas graves. Os explico. No hay ninguna fuente del siglo I que diga que Roma o las autoridades judías escondieron el cuerpo. La tradición pascual es mucho más temprana que Pablo. Así que eso de que Pablo se lo inventa es una barbaridad metodológica. Y la hipótesis del cuerpo retirado contradice todo lo que sabemos del comportamiento romano y judío respecto a los ajusticiados. Así es que vamos a poner orden a esto con autores serios y textos fiables. ¿Qué dicen los primeros textos cristianos, que son los más antiguos? El texto más antiguo que menciona la resurrección no es un evangelio, es la primera carta a los Corintios, capítulo 15, escrito por Pablo en torno al año 54, menos de 25 años después de la muerte de Jesús. Y en ese capítulo cita una fórmula que él mismo dice haber recibido y que los estudiosos datan entre los años 32 y 36. Esto no lo digo yo, lo dicen James Dunn, Larry Hurtado, Martin Hengel
Moule, Wright y prácticamente todo especialista serio en cristianismo primitivo. La fórmula dice que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Y ojo, Pablo no inventa esto, lo transmite y lo dice explícitamente. Esto desmonta de raíz la caricatura de Pablo se cayó del caballo y montó una startup religiosa. Si tú quitas a Pablo del mapa, la tradición pascual sigue estando allí, anterior a él, nacida en Jerusalén, formulada antes del año 40. Esto lo reconoce incluso gente crítica como Gerd Lüdemann, que era ateo declarado. Por tanto, lo que el invitado afirma es insostenible históricamente. ¿Y qué dicen los grandes historiadores críticos sobre la resurrección? Aquí no hablo de apologistas, sino de especialistas en el judaísmo del Segundo Templo y en el cristianismo primitivo que no se dedican a predicar. Por ejemplo, Geza Vermes, judío, dice que los discípulos tuvieron una experiencia real para ellos, imposible de explicar como pura fabricación. No acepta el milagro, pero rechaza frontalmente la idea de que se lo inventaran deliberadamente. Paula Friedrich no cree en la resurrección como hecho sobrenatural, pero afirma algo clave. Algo ocurrió, algo que hizo que los seguidores de Jesús estuvieran absolutamente convencidos de haberle visto vivo. No lo reduce a mito político. Y P. Sanders dice, sabemos que los discípulos vieron algo, porque sin eso no se explica el origen del movimiento. O sea, otra vez, no habla de mito sociológico, ni de estrategia de marketing. John P. Mayer, en su obra Un judío marginal, explica que las experiencias pascuales son tan tempranas, tan centrales y tan innegociables que resulta metodológicamente absurdo relegarlas a mitología tardía. Y finalmente, Wright, en el estudio más extenso jamás escrito sobre el tema, la resurrección del Hijo de Dios, demuestra que ninguna explicación alternativa, robo del cadáver, conspiración, alucinación, mito, ninguna encaja con los datos sociales, culturales y literarios del siglo I. O sea, nadie, repito, nadie de los especialistas relevantes sostiene la teoría que presenta el invitado en el podcast. Y es más, vamos al argumento histórico contra su teoría del cuerpo desaparecido. Y aquí voy con la parte que desmonta definitivamente esa idea. Porque de verdad, le tengo manía, ¿qué quieres que os diga? A esa idea, metodológicamente hablando. Primero, los romanos no retiraban cadáveres para evitar mártires, los exhibían, ya lo hemos dicho. Lo vemos en Tácito, Josefo. La crucifixión era pedagogía del terror. Es contradictorio pensar que Roma ejecuta a alguien para que todos lo vean y luego le quite el cuerpo para que nadie lo vea. No. Segundo, los enemigos del cristianismo jamás usaron esa explicación. La explicación hostil más antigua es la del robo del cuerpo de Mateo 28:11, que presupone que la tumba estaba verdaderamente vacía. Si los romanos lo hubieran retirado, las autoridades judías habrían dicho: «Tenemos el cuerpo, ¡ale! Se acabó el mito». Pero no lo dicen. Nadie lo dice hasta 2000 años después, en un podcast en YouTube. ¿El ok? Tercero, la hipótesis contradice los códigos funerarios judíos. Josefo, en su texto Guerra 4,317, describe cómo incluso en tiempos de crisis se respetaba el enterramiento de los ajusticiados. Hacer desaparecer un cadáver era una ofensa ritual gravísima. Y finalmente, la tumba vacía no se inventa para hacer bonito. Los judíos no esperaban un Mesías resucitado en medio de la historia. Una invención así chocaba frontalmente con la visión judía mayoritaria. Por eso la resurrección no puede explicarse como una simple construcción simbólica. La teoría del invitado es inconsistente
históricamente, literariamente y culturalmente. Y con todo esto no estoy diciendo que la resurrección es un hecho demostrable científicamente. No, estoy diciendo, la hipótesis del cuerpo retirado no aparece en ninguna fuente del siglo I. Ningún historiador serio la sostiene. Va contra el comportamiento romano documentado. Va contra la práctica judía de enterramientos. Contradice los primeros textos cristianos que son anteriores a Pablo. Y sobre todo, no explican la explosión del movimiento cristiano en la misma Jerusalén, donde cualquier enemigo podría señalar la tumba y decir, vale, ahí está, lo que ocurrió después de la muerte de Jesús pide una explicación proporcional a su impacto, y la versión del invitado pues no lo es. Y un último punto. ¿San Pablo es director de marketing del cristianismo? Ahora vamos con otra de las frases estrella del invitado, que San Pablo sería el mejor director de marketing de la historia, que se cayó del caballo, tuvo una visión y dijo, aquí monto yo lo que no está escrito. Dicho así queda muy gracioso. Históricamente es un despropósito. Porque si hay algo que sabemos bastante bien, precisamente gracias a las cartas de Pablo, es que Pablo no inventa el cristianismo. Se incorpora a algo que ya está en marcha. Se deja arrastrar por una tradición que le precede y se pasa el resto de su vida defendiendo lo que ha recibido. Por ejemplo, hagamos una cronología básica. Cuando Pablo entra en el cristianismo, la película ya estaba empezada. Os doy un par de datos fríos que cualquier manual serio te va a dar. Por ejemplo, la muerte de Jesús se suele situar hacia el año 30. La conversión de San Pablo, según se reconstruye por Gálatas y Hechos, se coloca hacia el año 30-35. La primera carta auténtica de Pablo es Primera de Tesalonicenses, hacia el año 50. La primera carta a los Corintios, donde cita la fórmula pascual, se escribe hacia el año 54-55. Es decir, cuando Pablo escribe, ya hay comunidades cristianas en Judea, en Siria, en Asia Menor y en Grecia. Él mismo reconoce que persiguió a esos creyentes antes de formar parte del grupo. Uno no inventa un movimiento que ya está lo bastante extendido como para perseguirlo por varias regiones. Y cuando habla de la resurrección, Pablo no dice, he decidido que Jesús resucitó. No, dice, os transmití lo que yo mismo he recibido. Y eso, en Historia de las Religiones, tiene un nombre, tradición previa. Segundo, ¿y qué afirman los especialistas sobre San Pablo? Si uno va a la bibliografía seria sobre Pablo, el panorama es radicalmente distinto del chiste del marquetero. Y P. Sanders insistió en que Pablo sigue pensando dentro del marco del judaísmo del Segundo Templo, no fuera de él. Su problema no es inventar una religión nueva, sino explicar por qué un judío crucificado puede ser entendido como acción definitiva de Dios. James Dunn ha mostrado cómo las comunidades en las que Pablo entra ya confiesan a Jesús como Señor y ya tienen liturgia, tradiciones, fórmulas de fe y ética propias. Pablo no crea eso desde cero, lo reordena y lo defiende. Es más, Larry Hurtado ha estudiado la devoción a Jesús en las primeras comunidades y ha mostrado que la adoración a Jesús ya se da antes de Pablo. Oraciones en el nombre de Jesús, invocaciones litúrgicas, himnos. Pablo se inserta en un fenómeno de culto que encuentra ya establecido. Y finalmente, Grant y Mayer, cada uno con su enfoque, coinciden en que la cristología alta, la visión de Jesús como Señor resucitado y exaltado, no es un invento tardío de Pablo, sino que tiene raíces en la experiencia pascual del grupo original. Y es que podrás estar de acuerdo o no con sus conclusiones teológicas, pero una cosa es clara, ninguno de ellos pinta a Pablo como un creativo de agencia que se saca de la manga un producto nuevo. Esa caricatura sirve para un podcast, no para una clase mínimamente seria. Es más, ¿qué es lo que cambia Pablo y lo que no cambia? Porque alguno me puede decir,
A ver, ¿quiere decir esto que Pablo no aporta nada? No, aporta y muchísimo. Traduce el anuncio cristiano al mundo greco-romano. Reflexiona sobre la ley judía, la gracia, la fe, la inclusión de los gentiles. Tensa a las comunidades para que entiendan que el Mesías crucificado abre la puerta a paganos sin exigirles convertirse en judíos. Pero en lo esencial no toca el núcleo, lo presupone, que Jesús murió realmente en la cruz, que fue sepultado, que Dios lo ha resucitado, que se ha aparecido a testigos concretos, empezando por Cefas y los 12, que ese anuncio es anterior a él y lo juzga a él, no al revés. Un director de marketing hace lo contrario. Crea un relato maestro y luego lo ajusta y luego ajusta el producto a ese relato. Pablo, en cambio, es el que constantemente dice: no soy yo el estándar, es el evangelio que he recibido. Si yo mismo lo cambio, que me aparten. Y es que reducir a Pablo a marquetero no es solo una falta de respeto religiosa, es una falta de respeto intelectual. Es meter en el saco de la propaganda barata a un hombre que escribe en griego koiné con una densidad teológica que todavía hoy cuesta sudor entender. A alguien cuya correspondencia ha influido en San Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, Pascal, Kierkegaard y en medio planeta. Y a un autor que te caiga mejor o peor no encaja en el perfil de publicista que huele una oportunidad. La imagen del invitado dice más de cómo ve él la religión en general como producto que se vende que lo que realmente fue Pablo en la historia. Resumiendo, es legítimo discutir la interpretación que hace Pablo de Jesús. Sí, es legítimo analizar cómo formula la fe, cómo la entiende, cómo discute con otros líderes, pero lo que no es legítimo, si quieres llamarte divulgador serio, es afirmar sin más que Pablo monta el cristianismo como un proyecto personal, ignorando que las comunidades preceden a Pablo, la tradición pascual precede a Pablo, la cristología alta precede como mínimo a sus cartas y que toda la investigación actual de creyentes y no creyentes trabaja con esos datos básicos. Cuando alguien reduce todo eso a una frase ingeniosa, el problema no es que sea crítico con la fe, el problema es que no respeta las reglas del juego histórico. Y dicho esto, cierro la segunda parte. En el primer vídeo me centré en Moisés y en la figura histórica de Jesús en general. ¿Quiénes son los especialistas? ¿Qué dice realmente la arqueología? ¿Qué sabemos con bastante seguridad y qué son ya especulaciones creativas? En ese segundo vídeo hemos ido a la yugular del tema cristiano, los últimos días de Jesús, la tumba vacía, la resurrección y el papel de Pablo. Y si te fijas, el problema de fondo siempre es el mismo: la metodología. Cuando el invitado se atiene a lo que sabemos por Josefo, por Tácito, por la arqueología de Jerusalén, por los estudios serios sobre crucifixión, yo mismo lo he reconocido. Allí no hay conflicto, allí hay trabajo serio. El problema empieza cuando no se distingue entre lo que dicen las fuentes, lo que es una hipótesis razonable y lo que es directamente un guión personal. Hemos visto cómo usa los evangelios como si fueran casi acta notarial para la pasión, y de repente se convierten en mito cuando llegamos a la tumba. Ignora que la tradición pascual es anterior a Pablo y está documentada en 1 Corintios 15 como algo recibido, no inventado. Presenta como probable una teoría del cuerpo desaparecido, que no está en ninguna fuente del siglo I, que no encaja con el comportamiento romano, que contradice los códigos funerarios judíos y que ningún historiador serio sostiene a día de hoy. Reduce a Pablo a director de marketing, como si la densidad teológica de sus cartas fuera un eslogan bien colocado. Esto no va de ser creyente o no, va de algo mucho más básico: honrar el trabajo de quienes estudian todo esto. Si tú quieres cuestionar la fe cristiana, hazlo con toda libertad. Si quieres negar la resurrección, adelante, que nada te frene, pero juega limpio. Cita a los autores de peso.
explica por qué te apartas del consenso, distingue claramente entre dato, indicio e invento y no presentes como lo que dice la arqueología, lo que en realidad es lo que a mí me cuadra. Por respeto a la audiencia, por respeto al propio Jordi, que pregunta con buena fe, y por respeto a los historiadores que llevan décadas partiéndose la cabeza con estos temas. Eso es lo mínimo. Yo no he hecho estos dos vídeos para montar un bando, ni para organizar cruzadas digitales contra nadie. Los he hecho porque muchos de vosotros que me conocisteis precisamente en el podcast de Jordi, me habéis escrito diciendo: padre, esto me ha generado dudas. ¿Cómo se responde a esto? Y mi respuesta es esta: no con gritos, no con memes, no con insultos, sino con método, con estudio, con fuentes y cabeza fría. Así que os pido lo de siempre: no vayáis al canal del invitado a insultar, ni al de Jordi ni al de nadie. Si algo de lo que he explicado te ha despertado inquietud, coge los nombres que he citado, lee, contrasta, piensa. Lo tienes en el primer comentario fijado, todas las fuentes de las que me he servido para este vídeo. Y si sigues sin creer, por lo menos que tu incredulidad esté bien informada, no alimentada con ocurrencias vistosas. Porque al final, para los cristianos, todo se juega en esto, en que Jesús murió de verdad y en que Dios lo ha resucitado de verdad. Eso no lo podemos meter en un microscopio, pero tampoco se puede tratar como si fuera un cuento improvisado en un podcast. Si estos vídeos han servido para subir un poco el nivel de la conversación, ya habrá valido la pena. Por nuestra parte, seguiremos como siempre buscando claridad, no trincheras, verdad, no eslogans, y un debate serio, aunque a veces duela, antes que una ignorancia cómoda. Y ahora sí, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por el esfuerzo y por la paciencia. Deja un like, déjame tu comentario, compártelo con quien haga falta y pórtate bien.